Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para las diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Hoy nos acompaña doña Natalia Díaz Quintana. Bienvenida, doña Natalia, del Partido Unidos Podemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Doña Natalia, vamos a iniciar de una vez. Primero contándole a la gente quién es Natalia Díaz. Bueno, mi familia es de Punta Arenas y de Guanacaste, yo crecí en Moravia, soy una persona disciplinada, me gusta enfocarme en los resultados y en los datos para tomar decisiones, siempre fui una persona muy estudiosa desde pequeña, soy muy competitiva también, practiqué deportes desde muy niña, prácticamente yo diría que todos, fútbol, básquet, voleibol, fui subcampeona de tenis también cuando tenía 12 años. Me gusta mucho el arte, cultura en general, creo que me ha hecho ser la persona que soy hoy a nivel de la disciplina y la importancia también de esa formación integral. Y bueno, soy una persona accesible, me gusta compartir con mis amigos en el tiempo libre que tengo, que ahorita es muy poco, y tengo 3 hermanos. Perfecto. Natalia, cuando una persona aspira a la presidencia de la República, creo que en mente tiene un país, el país con el que sueña, la visión de país que quiere aportarle a la ciudadanía. ¿Cuál es esa visión de país de Costa Rica que tiene Natalia Díaz? Si yo creo en un país que planifique a largo plazo, nos falta mucho eso en distintas áreas. A 20, 25 años, yo pienso que en materia de educación, infraestructura y otras áreas relevantes, obviamente seguridad pública, no podemos estar haciendo un borrón y cuenta nueva cada 4 años. Eso me parece que es necesario corregirlo. Creo una visión de un Estado que facilite y no obstaculice el desarrollo, que cambie un poco la mentalidad dentro de las instituciones públicas cuando hay trámites y cosas de por medio que faciliten la vida a la gente. Creo yo que falta mucho más que hacer en esa materia y quiero enfocarme en cómo facilitamos la vida a las personas y cómo las personas ven en las instituciones una forma de solucionar sus problemas también. ¿Por qué? Porque la visión del Estado me parece que ha sido mal orientada en esa línea y que creemos que se hace un favor a cuando se atiende a una persona cuando realmente debería ser al revés. Entonces, esa visión es algo que nosotros queremos impulsar desde nuestro gobierno Dios primero a partir del 8 de mayo. Perfecto. En los últimos meses, gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Costa Rica, se han realizado grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía. Costa Rica, a pesar de ser un país tan diverso, tiene muchas poblaciones acá adentro. Y vamos a hacer ahora una dinámica que se llama 10 preguntas, 10 respuestas. Vamos a empezar con la población con discapacidad. Las Ujú. personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta a múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad. No solo el qué, sino cómo se lograrán esas propuestas. Sí, evidentemente yo creo que la inclusión es crítica no solamente desde la primera infancia, sino también en educación universitaria y posteriormente en el ámbito laboral. El país tiene, digamos, centros educativos especializados para lo que es primaria, los colegios, pero realmente son pocos. Si nos ponemos a pensar, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una Centeno Well, a un Vicente Lagner, Napoleón Quesada, ¿verdad? Porque realmente son muy puntuales y no existe un acompañamiento desde la primera infancia con tutorías tanto dentro del aula como posterior a las clases. Entonces me parece que reforzar eso desde la primera infancia es urgente. La autonomía es lo que le puede ayudar a cualquier ciudadano a salir adelante, sobre todo una población que yo considero que tiene que tener las mismas oportunidades para salir adelante en cuanto a la enseñanza y el trabajo. Hay que hacer cumplir la ley que existe hoy desde las instituciones y también acompañar al sector privado en eso. Eso es parte de lo que queremos impulsar y sobre todo también trabajar con gobiernos locales que tienen sus oficinas, ¿verdad? En discapacidad propiamente y también en otra población que es adulto mayor, sobre todo trabajando en temas de barreras físicas que existen también en cuanto a aceras, ¿verdad? Cosas tan básicas como infraestructura importante para todos los ciudadanos y sobre todo para la población con discapacidad, me parece que es de los temas más importantes que tenemos que enfocarnos y evidentemente ayudarles a que tengan acceso al empleo.
habilidades blandas, ¿verdad? Que tengan también cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar el pensamiento crítico, porque tienen toda la capacidad para hacerlo, pero se requiere de ese acompañamiento para poder implementar estas propuestas, y también facilidades en cuanto a la educación dual, de carreras un poco más cortas, de teletrabajo, de cosas que realmente le permitan sacar adelante, inclusive apoyar a sus familias, ¿verdad? Porque creo que cuando uno se siente útil y le aporta al país y a su familia, realmente motiva. Uno tiene que tener un propósito en la vida, y creo que esa es la forma de ayudar a esta población también a salir adelante. Perfecto, muchas gracias. Las mujeres en Costa Rica, más que una población, constituimos más de la mitad de esa población en general y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable también para poder garantizar la seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica? Bueno, lo primero es brindar autonomía y lo que es la independencia económica. Esa es la forma de apoyar. No creo en regalar las cosas. Creo que el país, si usted visita cualquier comunidad y cualquier jefa de hogar con la que uno conversa, dicen: yo no quiero que me regalen las cosas, quiero que me permitan trabajar y salir adelante. Y sobre todo si son las jefes de su casa o de su hogar. Al final creo que esa es la forma de apoyarles. Hay que dar seguimiento también en cuanto a con el gobierno local, hacer ventanillas únicas vía convenio con gobierno central en cuanto a orientarlas en la educación que requieren para abordar, digamos, o para llegar y buscar apoyos o programas desde el gobierno central. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos Ministerio de Economía, Banco Popular con Fudemipyme, INA, IMAS, y las personas no saben a quién recurrir para cuando quieren emprender o salir adelante. Hay mucho desorden, poca articulación, y requerimos de una guía porque nadie tiene tiempo de estarse leyendo folletos grandísimos para poder orientarse en lo que tienen que hacer para emprender. Esa puede ser una forma de aportar y de ayudarles a salir adelante. Creo mucho en la educación dual, que tiene programas más cortos donde aprendo trabajando. La educación universitaria, si bien es muy importante, no todas tienen la capacidad de estudiar 5 años o 4 años sin tener horarios accesibles para ellas, porque normalmente las que estudian y trabajan tienen que hacerlo en una universidad privada o buscar otra forma para formarse. Pero además también tenemos un tema de red de cuido, que es un tema crítico porque sí se requiere mucho apoyo para la niñez y sobre todo adultos mayores que viven en las casas y no tienen ni la pensión ni tienen la forma de poder mantenerse por ellos mismos, y la mujer siempre le recae ese trabajo a nivel de la familia. Entonces creo en revisar los horarios para ver hasta qué hora, y sobre todo mujeres que trabajan en agro, comercio, ¿verdad? Seguridad, que tengan la flexibilidad para entender que son trabajos que demandan horarios distintos, y también cuido para después de los 13, 14 años, porque después de esas edades, cuando se requiere más acompañamiento desde la casa, no pueden trabajar en paz sabiendo que hijos adolescentes agarran rutina de calle en vez de estar en la casa, y como no existen espacios públicos ni existe una cultura en el país de brindar, por ejemplo, lugares para poder entrenar, para poder hacer deporte, que le faciliten a las personas no estar desocupadas en sus casas y haciendo cosas que no deben, me parece que son propuestas en las que nosotros tenemos que orientarnos y que son de articulación. De hecho, ninguna de estas es de ley. Requerimos de trabajar más con gobiernos locales, con liderazgos comunales, asociaciones de desarrollo que tienen ya infraestructura para poder aportar, como salones comunales y otras obras. Y creo que falta más trabajo en equipo desde gobierno central para hacer que las cosas cambien. Muy bien. Vamos a empezar como en la etapa evolutiva de la vida. Hoy la niñez registra una afectación real producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de las que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar que esa inversión social sea sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que necesita la niñez? Bueno, lo primero es enseñar, porque desde la casa donde usted aprende, la verdadera formación está en el hogar, pero hay hogares que no tienen la capacidad de hacerlo porque son hogares que tienen problemas a nivel interno, ¿verdad? Situaciones económicas complejas. A mí me parece que en los casos en donde no se puede dar la formación desde ahí, el MEP y liderazgos a nivel de las comunidades son las que pueden apoyar como una red que a nivel de salud mental y de apoyo de cualquier otro tipo pueda ayudar a ese niño a salir adelante. Si usted no tiene que comer en su casa y su única comida es el comedor escolar, evidentemente hay un problema que tenemos que solventar porque no va a poder aprender bien con esa dinámica. Entonces, ese tipo de cosas las podemos solventar desde gobiernos locales con el MEP, liderazgos comunales y, bueno, el mismo PANI que se involucre y tratar de articularlo por región o a nivel de cantón. Pero también creo en la enseñanza desde la primera infancia de principios, valores,
cosas básicas que nos han inculcado a generaciones como la nuestra, que yo tengo 40, 41 años, ¿verdad? Que en ese momento, al final, tenemos todavía recuerdos de esa época, de cómo nos ayudaban a formarnos de una forma distinta, de cómo habían programas como DARE, que a uno lo marcaba y le hacía tomar decisiones correctas o pensar más las cosas. Ese acompañamiento desde la primera infancia es crítico porque no es un tema de inyectar recursos nada más, es de cambiar esa visión y de que el profesor también destine su tiempo a enseñar y no a labores administrativas, que hoy está pasando mucho. Hay muchas quejas porque aparte de esto que le menciono, tampoco tienen tiempo, ¿verdad?, para poder dedicarse como tiene que ser a esa parte tan esencial y también sienten que no pueden disciplinar porque llega el PANI, llega un padre de familia a quejarse y honestamente si no tienen la facultad para disciplinar siempre con respeto y protegiendo obviamente el interés superior del menor y que si hay denuncias que se lleven a cabo estoy de acuerdo, pero no podemos también llegar a un punto en donde si usted llama la atención ya es agresión. Y eso tiene que cambiar en cuanto a la visión del Ministerio de Educación y del país, en varias instituciones que tenemos coordinando, y en eso me centraría yo, aparte de la escuela, a nivel de infraestructura, como la otra mega obra en materia de seguridad que nosotros queremos impulsar. ¿Por qué? Porque si la escuela está bien en cuanto a su estructura y hay condiciones óptimas, eso ayuda a la enseñanza. Bueno, y pasa la niñez y viene la juventud, que actualmente expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza su independencia económica y que sienten que pierden ese país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas se pueden tomar para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, pero también con sus propias oportunidades y su calidad de vida? Sí, evidentemente el tema de la educación desde esas bases es vital para que no tengamos generaciones perdidas que hoy se están dando, no solamente por esa falta de formación que le mencionaba anteriormente, sino también por la influencia de narconovelas, donde no hay control de los padres, no hay posibilidad de, digamos, influenciar en ese aspecto, y eso obviamente hace que la gente quiera tener dinero fácil. Y si usted no tiene una guía en su casa o el ministerio o alguien en la comunidad que lo oriente con eso y pasa la mayor parte del tiempo solo, evidentemente esa guía, ¿verdad?, está ausente. Y si no tiene tampoco deporte, cultura, recreación, algo que le dé disciplina, es muy difícil que esa persona se mantenga ocupada y que vaya a hacer cosas buenas. Más bien puede tomar una rutina indebida. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Desde el INA, que es parte de lo que nosotros queremos impulsar, creemos que ahí hay una oportunidad de oro, porque es una institución que tiene una buena intención, pero hay que modernizarla en muchos aspectos. Perdón, empezando por el horario, por ejemplo, empezando también por ajustar lo que se enseña con base en lo que la región tiene de actividad económica, ya sea de empresas que contraten o de emprendimientos que podamos impulsar con jefas de hogar, jóvenes que tienen mucho talento que ofrecerle al país, pero no tienen la orientación de vida. Ahí tenemos cursos más cortos o programas de 9 meses, ¿verdad?, hasta 18 meses, que es más fácil que puedan tomar como una guía o orientación para poder formarse rápidamente, con la ventaja de que si es educación dual, reciben una compensación económica. Para mí tiene que haber una alianza que se fortalezca desde las regiones, sector privado, fundaciones de universidades públicas o fundaciones privadas, el INA con los recursos que tiene y tratar de ver cómo alineamos esa oferta en un plazo razonable, porque sí hay ofertas de trabajo en el país, lo que no hay es la articulación y la preparación de vida para que en un plazo determinado esas personas puedan tener el empleo que se merece. Y bueno, tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice que sus pensiones, por ejemplo, no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma se puede impulsar para evitar que ese encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Bueno, evidentemente tenemos que buscar cómo tienen también fuentes de empleo. Yo creo que las personas que tienen en este momento más de 65 años tienen mucho que aportarle al país y se está subutilizando el talento de muchas de ellas, ya sean personas que se han pensionado o que tienen que aportar, pero por algún motivo no fueron contratadas después de los 45 o 50 años porque no tienen una actualización. A mí me parece que el INA puede jugar un rol muy importante en esa área de actualizar también a quienes están buscando empleo o quienes quieren seguirle aportando al país. Pero además, en cuanto al tema de la pensión, evidentemente es una pensión que no alcanza,
son 80.000 colones por persona en el régimen no contributivo, sin embargo también el Estado no tiene la capacidad para estar pagando más por eso. Podemos determinar de dónde más se pueden obtener recursos, pero hay algo que tendría que tomar de alguien más y quitarlo. Eso es un tema que tenemos que resolver porque con esas pensiones de hambre evidentemente no van a poder salir adelante. Y creo mucho en la formalización también de la población desde la juventud, porque hoy tenemos un problema grandísimo y yo le apostaría la mayor parte de los esfuerzos a eso también, y es cómo formalizar a ese 37, 38% que es de la fuerza laboral, que hoy no está cotizando a la caja ni está cotizando a nada. Eso es un problema y una bomba de tiempo a futuro, porque el Estado va a tener que ver cómo resuelve eso y no hay recursos suficientes. Entonces, para mí hay que trabajar en una visión de la caja que pueda asegurar por el tiempo real trabajado y que no lo haga con base en la base mínima o el monto mínimo para cotizar, que hace que se encarezcan los seguros y que la gente tenga que escoger entre comer o aportarle a la caja o al mismo Hacienda. Y por otra parte, el RUP, que me parece que es una discusión importante a nivel nacional, ahora que de cara en la Asamblea Legislativa se está viendo. Para mí el RUP es de la gente, pero hay que manejarlo sin populismo y como tiene que ser. Yo estoy a favor de que ese dinero se entregue, pero tenemos que ver cómo está la solvencia una vez lleguemos al gobierno para determinar cómo se puede ir pagando a toda la población que tiene ese acceso a la pensión y no a ciertos grupos como está establecido en la ley, porque ya se da a algunas poblaciones, pero si usted se pone a pensar, eso es injusto, porque realmente la plata es de la gente. Lo que hay que hacer es ver, priorizar más bien o ver de forma escalonada cómo voy pagando a toda la población eso, que eso es un mecanismo muy interesante que podemos utilizar también para facilitarle recursos a las familias, sobre todo cuando ya han terminado su edad laboral y quieren disfrutar de sus recursos con sus seres queridos, siempre y cuando no vaya a ser una carga al Estado después de que se entregue ese ROP, porque no podemos asumir, después de haber facilitado que la gente tenga el acceso a eso, a que tenga una pensión del régimen no contributivo por un mal uso. Muy bien, bueno, la seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Justamente es ver hacia adentro, velar por los intereses nacionales. Yo creo en un sector que además nos dio de comer durante la pandemia. ¿Qué pasa si se vuelve a presentar una circunstancia como esa? No podemos simplemente depender de las importaciones, a pesar de que nosotros no estamos a favor de prohibirlas, ni mucho menos de dar los subsidios. Creo que hay que darle las herramientas para que puedan trabajar porque hoy están compitiendo en condiciones desiguales. Creo en la seguridad alimentaria como un mecanismo para posicionarnos ante el mundo como un país que vende alimentos saludables al mundo entero. Eso es una estrategia como país que podemos impulsar, una política de Estado a largo plazo, escogiendo ciertos cultivos estratégicos para poder impulsar esa visión porque ya la tenemos. No es un esfuerzo que hagamos aisladamente, ya el país tiene esa imagen a nivel internacional y es cuestión de darle las herramientas para que puedan surgir. El alto costo de los insumos para producir, entre ellos el tema del registro de moléculas, que tiene años de espera y donde yo creo que el MAC debería asumir el rol de rector directamente y no tanto depender de un saludo del MINAE para tomar decisiones, porque el MAC es el vector en la materia y son menos contaminantes porque son moléculas más modernas. Eso lo tenemos que implementar. Acceso a crédito que se adapte a lo que es el ciclo de producción del cultivo, que tenga sensibilidad quien otorga el crédito, ya sea con una asesoría del MAC, de cómo funcionan los cultivos y cómo es su estación o cómo, digamos, cómo se relacionan directamente con lo que produce cada agricultor, porque hoy no podemos manejarlo como un crédito para una casa o un edificio y ese tipo de cosas tienen que cambiar. Seguros de cosechas que se pueden hacer hoy con el INS, eso si no existe un seguro no le van a dar crédito, y la capacitación, pero finalmente hay un tema importante y es el relevo generacional, porque todos los productores dicen que los hijos no se están dedicando a las actividades porque no son rentables y la gente joven quiere estar en actividades rentables y producir dinero, ¿verdad? Para hacerlo o para utilizarlo como corresponda. Entonces, si no hacemos del agro una actividad rentable, vamos a perder a generaciones enteras que tienen que emigrar del campo a la ciudad para buscar oportunidades. Me centraría mucho en esas áreas, obviamente hay más, pero es parte de lo que queremos impulsar. Bueno, creo que con esto que usted cierra, abro la siguiente pregunta, ¿verdad? En las zonas rurales y costeras, pareciera que la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en las redes del crimen organizado. ¿Cuál podría ser un plan real para crear, por ejemplo, empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Me centraría en lo que es agricultura o el sector agropecuario y turismo. Esas son actividades que permean en el país entero
y que no le hemos dado la importancia del caso. Quizás se las dimos en algún momento, pero se ha perdido. En el caso de turismo, tenemos campañas a nivel internacional y un ICT que ha hecho muy bien su trabajo, pero necesita modernizarse en cuanto a campañas diferenciadas, por ejemplo, en el turismo rural comunitario, que además se relaciona con negocios diversificados en materia agrícola. Porque si alguien tiene una finca de café y quiere dedicarse a que esa finca también vengan turistas y conozcan de primera mano cómo producir, cosechar, cuál es el ciclo, cómo funciona, y podemos empezar a tomar pequeñas fincas, que además la mayoría tienen pequeñas fincas porque son de pocas hectáreas, en la mayoría del país es así, y empezamos a atar el turismo con el sector y diversificar, por ejemplo, para generaciones nuevas que son hijos de productores en diferentes zonas, que vayamos con temas de café a decir que se van a dedicar al tema gastronómico, con cafeterías, barismo, catación, microbeneficios. Esas son oportunidades de empleo que son atractivas para población joven siempre que sea rentable. Si podemos empezar a transformar esas fincas en negocios complementarios a la finca y no depender solamente de eso, le garantizo que podemos buscar trabajos que sean atractivos para la mayoría de la población en la zona, sobre todo porque son zonas agrícolas y turísticas, la gran mayoría de ellas, donde no dependamos simplemente del comercio, sino de la actividad de estas dos actividades. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el comercio depende de que le vaya bien a esas dos actividades. Si no tenemos nada ahí, el comercio se va a pagar. Lo mismo con temas de pesca en zonas costeras también. Es decir, hay actividades que no están en zona franca que no podemos descuidar y son fuentes de empleo para la zona. Y también enfocarla no solamente en que alguien me contrate, sino en cómo hago para poner un negocio, diversificarlo, darle valor agregado al producto, que para mí es esencial, de la mano de la innovación y la tecnología. Bien. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no han sido o no se han sentido escuchados? Vea, lo primero que tenemos que hacer es tratarlos como todos los ciudadanos de este país, porque he visitado sus territorios, conozco muy bien, sobre todo en Buenos Aires de Punta Arenas, donde estuve hace muy poco tiempo, y no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos, mientras que el resto del país en su mayoría lo tiene. Entonces, empezando por ahí, tenemos que entrarle de lleno al tema educativo, a reducir esas brechas, a que tengan EBAIS que funcionen durante la mayoría de días a la semana, porque o tienen un lugar a donde llega un médico a visitarlos una o dos veces, digamos, o cada semana o cada 15 días, a que los lugares no son aptos para esa atención, a que si hay una emergencia ni siquiera tienen carreteras en buen estado para poder salir de ahí. Esas cosas tan básicas no podemos dejarlas de lado si queremos que sean tratados como tienen que ser. En el caso de territorio indígena me refiero más específicamente. Y ahí tenemos que articular, no solamente con el gobierno local, sino también con asociaciones de desarrollo que son las que tienen, digamos, el gobierno dentro del territorio, ver cómo está esa representación, que también el pueblo se sienta involucrado dentro de esa representación que es la que tenemos hoy de los territorios indígenas y en la cual tenemos que reforzar esa articulación, que no haya un abandono, que sientan que hay un enlace directo con la Casa Presidencial, que no es solamente a través de la asociación que tienen de desarrollo y del gobierno local donde están, sino con la Casa Presidencial. Y no digamos a través de un enlace muy puntual en esta materia, porque esto es para toda la población que se necesita. Esa articulación me hace falta y creo yo que la única forma es trabajando desde el territorio hacia arriba y no desde una planificación desde la Casa Presidencial. Yo quiero visitar los territorios como lo estoy haciendo ahorita en la campaña y como he venido haciéndolo durante todos mis años involucrada en esto, no porque haya un consejo de gobierno o una actividad oficial, sino de forma permanente, porque es la única manera de poder gobernar el país como tiene que ser, y sobre todo en oportunidades de empleo, tanto para territorio indígena como para afrodescendientes, en la línea de darle las herramientas para salir adelante, porque para mí son igual que el resto de los habitantes, no podemos hacer una diferenciación, y tal y como le hablaba de las propuestas en juventud, en el tema de mujer, le aplican a ellos, y tenemos que trabajar por esas poblaciones. Y igual el tema de discapacidad y demás. Entonces, quiero centrarme en cómo generar riqueza y cómo generar plata. El país necesita eso. La gente habla del problema de inseguridad. No digo que no esté porque está. ¿Pero por qué se da? Porque no hay oportunidades reales para salir adelante en pueblos completamente abandonados donde lo único que les queda es meterse en el crimen organizado porque no hay alternativas de trabajo ahí. Y porque el dinero es fácil y no tienen la guía ni el acompañamiento para no tomar malas decisiones. Muy bien. La población migrante
se ve frente a dos posturas en la sociedad. Aquellos quienes levantan la voz por detenerla y restringirla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran, sobre todo por temas de refugio y laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? El que venga a trabajar y aportarle al país, bienvenido. Y le toco un tema importante aquí hablando de sector agro. ¿Cómo es posible que en la frontera esté cerrado un sábado y domingo dependiendo de algunas personas que vengan de Panamá o Nicaragua para trabajar en el sector aquí? Y que tengan que pasar ilegalmente, así sea para trabajar, porque resulta que los horarios de atención no aplican para sábados y domingos porque está cerrado. Ese tipo de cosas no pueden suceder en el país. Creo en un flujo ordenado que venga a trabajar y aportarle, sobre todo en un sector donde los ticos no trabajan, donde hay más extranjeros en la parte, por ejemplo, de agricultura, que en café se da mucho, por ejemplo, con trabajadores desde Panamá y en fin, con varias actividades del sector, con banano, piña y demás. Pero sí, eso es para quien viene y produce y aporta. Y con seguros también, con la caja y permisos de trabajo que les permitan tener tranquilidad y que no estén a cada rato en finca recibiendo controles de parte de trabajo, la parte migratoria para ver si están en orden. Eso se hace desde la frontera. Pero la otra cara de la moneda es quien viene a delinquir. Nosotros tenemos aquí también células terroristas de crimen organizado con influencia de países como Venezuela y Colombia, de Sudamérica, que no son propios del costarricense y que están en nuestros hoteles capitalinos, edificios abandonados y cuarterías ilegales. Hay que meterse de lleno a coordinar con gobiernos locales para revisar el estatus migratorio de estas personas y si están identificadas dentro de esta red se tienen que deportar inmediatamente. Eso sí las encontramos aquí en el territorio, pero hay que trabajar para que no ingresen y que aquel que tenga antecedentes criminales podamos tener esa coordinación con países vecinos o a nivel internacional para ni siquiera dejarlos ingresar. Pero para eso requiero de tecnología, de apoyo con gobiernos locales de los puestos fronterizos. Todos los cantones que estén ahí tengan municipalidades relacionadas con, hay que hacer una articulación para poder tener la tecnología, alianzas con sector privado para buscar recursos y determinar cuál es la mejor forma de proteger nuestras fronteras. Bien. Para concluir, la opinión pública también se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad en Costa Rica? Creo que deben de trabajar porque al día de hoy en la cárcel básicamente el enfoque o el concepto ha sido guardar a la gente como si fuera una bodega humana. Y yo siempre tengo un dicho que dice, mente desocupada, taller del diablo. Si usted no tiene a las personas trabajando desde adentro, eso primero no se pueden reinsertar en sociedad porque no van a estar permanentemente ahí, pero además no tenemos cómo aprovechar realmente todas las personas que están ahí ociosas para que puedan aportarle al país de alguna manera. Eso me parece lo más sensato para el país, porque hay gastos de por medio que estamos pagando todos, pero además para ellos mismos, porque están ocupados y hay que mantener a esa población ocupada. Entonces creo en eso. La megacárcel como una bodega como tal, no la creo en el tanto se pueda también vincular con el tema de trabajo. Yo creo que estas personas deben enfocarse en eso. Creo que también uno tiene un sistema en donde también estoy de acuerdo en que tengan a privados de libertad más peligrosos separados, ¿verdad? Y por eso está megacárcel. Pero yo también me enfocaría no solamente en esa parte represiva, sino en la parte de prevención. Porque si no trabajamos en la otra cara de la moneda, tampoco estamos logrando el objetivo. No se trata de construir y construir cárceles, se trata de que menos gente cometa delitos y tengamos que guardarla. Porque el problema que tenemos es que quien ya cruzó ese umbral, así tenga 10, 12, 15 años, regresarlo a lo que había antes ya es muy difícil. O sea, estamos perdiendo generaciones completas. La mayoría de la gente que está en prisión tiene 35 años o menos. La mayoría son hombres. 27% de ellos entre 15 y 24 años, que también tienen ese tipo, digamos, de problemas en cuanto a la parte de violencia, porque además son caldo de cultivo para el sicariato y para ser contratados por el crimen organizado. Entonces, si no damos la prevención en todo lo que hemos conversado, de temas de empleo, de oportunidades, de familias unidas sin tener que separarse para migrar a otros lugares del país, no vamos a evitar que más personas se sigan incorporando a estos centros penitenciarios. Y aunque estoy de acuerdo en esta visión que le digo, sí quiero trabajar de la mano en la prevención porque no podemos hacerlo solamente de forma represiva. Muchísimas gracias, doña Natalia, del Partido Unidos Podemos, por acompañarnos acá.
A quienes nos ven, este es un esfuerzo que el Tribunal Supremo de Elecciones hace para que usted pueda conocer las propuestas de las 20 candidaturas a la presidencia y que pueda hacer sus propias comparaciones y convertirse en un votante informado.